En el presupuesto aprobado para el 2025, las áreas de salud y educación han sido las más afectadas con un recorte de 32 y 92 millones respectivamente. Las medidas que ha tomado el gobierno para reducir su gasto han sido cuestionadas por diversos sectores. Pero de que ese presupuesto tiene serias deficiencias, las tiene, donde priorizan a la Fuerza Armada por sobre las cosas de salud, de educación. Una idea principal que queda es las prioridades a dónde están de este gobierno. Las reducciones que hubo en ramas tan importantes como educación y salud, que digamos que es como el titular, ¿no?, de este presupuesto. Sin embargo, porque hay reducciones en otras carteras importantes como cultura, medio ambiente y bueno, ahí está ese cuadro que han dado rolando también en el internet y ahí tú puedes ver las asignaciones. Tú puedes ver todas las reducciones que ha tenido el presupuesto y cuando empiezas a revisar y tú te das cuenta entonces cuáles son las prioridades, pues tú ves ahí Fuerza Armada que tiene un incremento creo de 50 y pico de millones de dólares, las reducciones en medio ambiente, las reducciones en vivienda incluso y en fin. Entonces eso te da como un parámetro para ver cuáles son las prioridades de este gobierno. Hay una realidad, es que el dinero no está alcanzando, Ernesto, el dinero no está alcanzando para poder cubrir las cosas esenciales, los ámbitos esenciales para que una sociedad pueda vivir, pueda convivir. Si el entendido es que nos estamos volviendo el país más seguro, entonces seguimos incrementando el presupuesto en un gabinete que a lo mejor ya tiene controlada la situación, porque, a ver, es que esto choca con el discurso. Te dicen, somos el país más seguro. Bueno, si somos más seguros, ¿por qué estamos invirtiendo más en Fuerza Armada? No estás invirtiendo en el origen de la delincuencia, es decir, en la prevención. No estás invirtiendo en educación, en salud, no estás invirtiendo en la cultura, es decir, en las comunidades. Bueno, la cartera del Ministerio de Desarrollo Social también con reducción. Esto contradice el discurso. En cambio, si yo viese un incremento en los presupuestos de cultura, de medio ambiente, de desarrollo territorial, de vivienda, uno dice, bueno, están atacando las causas, está bien, pero lo que estás metiéndole es más plata a un gabinete que parece que lo que están comprando es fidelidad. Pero también se menciona la reducción en las transferencias a municipalidades. Olvídense los que estaban esperando que el FODE va a regresar. No va a regresar. Pero hay un detalle que sí creo que es sumamente importante y que requiere que ya se ponga en agenda porque nadie está hablando de eso. ¿Cuál es? Dice, y también la viabilidad del sistema de pensiones. Eso está mencionado. Y cuando se habla de la viabilidad del sistema de pensiones, estamos claros en que el actual sistema de pensiones que nos vendieron como que iba a ser la octava maravilla del mundo, no es viable, simplemente no es viable, porque eso añade una carga enorme para el Estado y ahí ya van a salir también, porque tiene que salir el tema de las edades de jubilación. El Salvador tiene edades de jubilación bastante generosas y desiguales. No se vayan a enojar, señoras, mujeres, pero muy pocos países tienen una diferencia de 5 años entre la edad de jubilación de las mujeres y de los hombres, y aparte que son edades bajas. Entonces eso aparece por ahí y yo no descarto, desde hace rato vengo diciendo, miren, esto hay que hablarlo, porque la reforma del sistema de pensiones es impostergable, la carga que eso significa. Tiene presupuesto. También para el Estado, la deuda pública, el porcentaje de la deuda pública que eso supone es altísimo. Entonces, ojo con eso. Vamos a... Tema de pensiones y tema de años de jubilación. Bien interesante, la ley del Bitcoin la van a modificar en una plenaria, pero no te van a liberar la información de un día para otro. Entonces, ¿qué es lo que le interesa al fondo? Que le paguen, ¿no? Que la transparencia, que derechos humanos, que la seguridad jurídica, eso es mentira. Esos son discursos de este tipo de organismos, principalmente vinculados a Estados Unidos, donde ellos ejercen su injerencia que hacen en todos los países y no les interesa en realidad cómo se está llevando a cabo el tema con los ciudadanos. A criterio de usted. Y quiero que la gente también tenga como esa perspicacia de poder denotar en los presupuestos, si nos fijamos en el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Sencillo, tú tomas el presupuesto de ahora y lo divides entre 60 diputados que son. Si tú haces esa pequeña operación, te va a dar alrededor de $783,000 por cada diputado. Pero si tú haces el presupuesto, pongamos del 2021, lo divides entre los 84 diputados, resulta que antes tenía cada diputado 690,000. Estás hablando de $125,000 más por cada diputado. Entonces es mentira lo que están diciendo. Ahí están. Cuando empiezas a desmenuzar el presupuesto, tú te das cuenta a dónde están las prioridades. Y sin duda tenemos un problema económico, no podemos financiar ese presupuesto. Ya lo dijo, y yo soy muy seguidor del economista Luis Magaña, me parece que es un muy buen estudioso de la economía, lo tuviste aquí en tu programa. Y es cierto, todos los gobiernos lo que hacen es que muestran, acuérdate que este es un presupuesto, es una proyección, y muestran el presupuesto, por supuesto, sin
el famoso financiamiento, para que pueda pasar como que este gobierno o este país tiene los ingresos necesarios y puede cubrir. Pero tú te das cuenta que mientras se aprueba el presupuesto, están pidiéndoles ahí de rodillas, y lo digo así categóricamente, de rodillas, 1.400 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo es que este país está bien económicamente? Mira, nosotros ya lo hemos repetido en varias ocasiones, las recetas del Fondo Monetario Internacional nunca hacen bien. ¿Y este presupuesto es la expresión de eso? Hoy por hoy, todos los ajustes, toda la gente que está siendo despedida del sistema público, todos estos recortes de más de 90 millones en salud, más de 32 en educación, son parte de esta receta tóxica que siempre genera el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué país que le ha dado dinero es el Fondo Monetario Internacional? Se los ha retirado por violaciones a derechos humanos, por incumplimiento en la transparencia, por corrupción. Se le ha dado pisto hasta a dictadores. El punto es que le paguen. Entonces yo siempre voy a esa parte, esa esperanza que descansa sobre que otro fuera del país va a cambiar la realidad de, por ejemplo, que ya no tengamos en reserva de ley, que nos entreguen la información, que se combata de manera real la corrupción, va a devenir de porque tenés a alguien que va a aparecer como salvador desde afuera. Es mentira. ¿Profesor? Eso no va a pasar. Hay un impacto, perdón, profesor. No, yo creo que sí, ellos tienen un interés, como dije antes, político, en cuanto a favorecer cierto tipo de sistema, un sistema capitalista, liberal, neoliberal, como le quieran llamar. Sí, el presupuesto desde que se presentó ya se veía que traía su recorte, su ajuste, ¿verdad? Esto también en la línea de otro tema que seguramente vamos a hablar ahora, que es el financiamiento del FMI, que pone sus condiciones, y una de ellas pues es reducir la masa salarial. Eso está explícito en lo que ellos han anunciado, ¿verdad? Y en cuanto al tema de los escalafones, que es lo que había dado más que hablar, ¿verdad? Por las protestas, digamos, inconformidades, etcétera, pues al final se incluyó el tema de los escalafones, y eso de alguna manera es una jugada política. El acuerdo técnico ya está, ese dinero viene, y no solo viene los 1.400 millones de dólares que va a dar el fondo, sino que además viene amarrado con una oportunidad de que la banca multilateral internacional entregue hasta 3.500 millones de dólares para El Salvador, para que puedan generar los desarrollos y lo demás que necesita hacer el país. Pero no se engañen, aquí no va a venir una comisión a ver, entreguen la información, a ver, entreguen la ejecución. Ellos lo único que van a querer es que se les pague. Este presupuesto tiene estos recortes en educación y salud, son los que más preocupan. Siento que se queda tan corto, pero tan corto el magisterio en las reivindicaciones. Hay tantísimas escuelas que se están cayendo, hay un montón de maestros que todavía siguen dando a 3 cursos, primero, segundo, tercer grado. No se les está haciendo la mejora. Les han quitado el bono de la ruralidad. ¿Y qué es el bono rural? Que a usted le toca irse a meter al último cantón, donde le toca ir a dar clases, y le estaban dando un bono porque ahí usted no vive, le toca quedar lejos, y a mucha gente le toca quedarse a dormir en esas zonas, y a veces en una colchoneta chuca. Entonces yo creo que el magisterio se ha quedado bien pobre con las reivindicaciones, con conservar una parte del escalafón, porque no está completo. Yo estoy de acuerdo que se revise, hay gente que merece más apoyos, pero solo pelear por el escalafón y no por una mejora integral del sistema educativo te demuestra que estos dirigentes sindicales son mercenarios y no están en favor del beneficio de la educación para la población. La realidad es esa, ahí están los datos, ahí está la necesidad del Fondo Monetario, de este acuerdo que han logrado, y todavía nos están avisando, vienen, como dice Bessi, vienen 3.500 millones más, es decir, la deuda, bueno, ahí está el dato, 40% ha aumentado este gobierno. ¿Somos el país más seguro del mundo? Bueno, o queremos ser el país más seguro del mundo, que es la meta que planteó el presidente. Ok, yo digo, está bien, pero sí tampoco tenemos que olvidar de que ahorita los niveles de seguridad están digamos, óptimos en relación a lo que habíamos tenido, pero todavía no es por una convicción ciudadana y por una cultura de paz que esté arraigada en las personas. Entonces todavía no tenemos internalizada esa cultura, o sea, en sus economías. Y en el caso del FMI, pues yo sí tengo claro que ellos tienen también un objetivo, digamos... Profesor, no free lunch, como dicen ellos. O sea, es un objetivo político en el sentido de decir, miren, le prestamos, pero haga estas cosas que nosotros queremos, y que de alguna manera siempre refuerzan un modelo de... Pero concurre usted a decir de que no se van a cumplir esos parámetros. Yo entiendo. No, yo creo que sí. Es decir, es que el FMI no es que... No te va a dar un 5 así nomás, no sé. No es que necesite el dinero. El Bitcoin es lo único que les interesaba retroceder. O sea,
o sea, no es que vaya a pasar así como de una manera automática, que ya digo, bueno, ya el FMI dio el dinero y entonces se cumplen las condiciones y ya mañana se quitan todas las reservas. Pero yo creo que sí, es decir, es que los cambios internos en cada uno de los países, en este caso nuestro país, también obedecen a, digamos, un conjunto de presiones, ¿verdad?, internas y externas, ¿verdad? Entonces lo del FMI, si bien es cierto, no creo yo que vaya a ser una cosa determinante de aquí a la próxima semana, pero sí ejerce algún tipo de presión para que las cosas se vayan haciendo en cierto modo. Para el caso del Bitcoin, es la verdad, o sea, el FMI no es ninguna organización benefactora, ¿verdad?, donde uno va y pide ayuda y se la dan sin ningún tipo de intereses. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional es una creación de Naciones Unidas, y recordemos que es Naciones Unidas también, es decir, debemos de estar claros sobre el papel que juegan este tipo de instrumentos, estos bancos internacionales, también como el Banco Mundial, ¿verdad? Sencillamente son herramientas que utilizan las grandes potencias para tener control de estos países, ¿ya? Y con estos 1.400 millones, lo que nos estamos asegurando es seguir siendo dependientes de estas grandes potencias, ¿verdad? Y por qué no decirlo, como es Estados Unidos. Entonces, este papel impide que un país tenga y tome decisiones soberanas. Mírate ahora, el costo de esos 1.400 millones es que en sectores sociales se vean afectados. Ok, pero mira esta pregunta. El Fondo Monetario no va a desembolsar los 1.400 millones de dólares de un solo. Son desembolsos plurianuales, es decir, que si no se cumplen las condiciones, lo van a suspender. Claro, no, y también que ellos están, digamos, en una supervisión. Es que miren, no solamente el Fondo Monetario, no solamente el Banco Mundial, sino que también hay organizaciones que no son gubernamentales que financian ONGs en nuestros países y que también imponen agendas. Pero yo creo que a todos ellos les pasa más o menos el mismo problema. Y es que ellos dan el dinero y de alguna manera piden algún tipo de cuentas, pero la gente que les da cuenta, y no solo, repito, no solo es el FMI, hay un montón de ONGs que trabajan de esa manera. Ellos reportan, dice, estamos haciendo esto, pero la eficiencia del dinero que están dando, ahí es donde hay un gran problema, pues, ¿sabes? Porque de hecho hay países que reciben muchísima más ayuda, tanto del FMI como de otras ONGs, y que lo que les garantiza, pues, es que van a estar siempre en la dependencia de, o sea, nunca se desarrollaron, pues. Entonces, digamos, Haití, que es un país que es probablemente el que más ayuda ha recibido, pues ahorita es un auténtico caos. Para bien o para mal, ¿cuál es la situación? Si bien es cierto, la obligatoriedad estaba en el recibir, no en el pagar, y así dice la ley del Bitcoin. Todos los personas naturales y jurídicas que reciban pago te están obligados a recibirlo en Bitcoin, lo dice así, y eso es lo que van a modificar. Ahí está la obligatoriedad. Pero eso de que no sé si accedió a cosas que duelen, híjole, recordemos que las recetas del Fondo Monetario Internacional van encaminadas a las reducciones de los derechos laborales. Por eso es que han eliminado todos los contratos colectivos. Por eso, por ejemplo, hay autónomas como ANDA que ya les quitó el beneficio a las madres del cuidado en los centros de cuidado que tenía ANDA, para que estas mujeres pudieran tener a sus niños en resguardo hasta los 5 años. Pero entiendo que eso, la ley es parte de una ley que contempla toda esa instalación. No, perdóname, no, ahí está, okay. Las guarderías que tenían ciertas autónomas se lograron a través de los contratos colectivos de trabajo. Y hoy por hoy, no es la ley la que lo establece como parámetro. Lo que nunca entra en vigencia. Por eso tú eres abogada y conoces muy bien. Nunca entra en vigencia. Entonces, el retroceso en el avance de los derechos laborales, como son estos contratos colectivos de trabajo, como son el beneficio de los escalafones, que deberían de revisarse sin duda, pero están teniendo un retroceso, y ese retroceso es en razón de lo que está diciendo. ¿A quién le doblaron el brazo? ¿O al Fondo Monetario Yo creo que el gobierno lo puede ver como... Es que se puede vender de cualquier lado. Pero es relativo a ese planteamiento. Por supuesto, si tú le preguntas a los voceros y a los amigos del gobierno, van a decir, no, el gobierno es el que ha salido ganancioso. Sí, triunfador de esto. Pero yo pensé que te iban a decir que no habían prometido nada. Sí, es decir, pero mira, solo quiero terminar diciendo esto. Mira, hay temas también importantes, por ejemplo, sobre el tema de las contrataciones y las licitaciones, que el fondo también viene y les dice, miren, claro, en el documento que está público, que también es un acuerdo entre ambas partes para que no doliera mucho, pero si lo podemos leer entre líneas, está diciendo, hay demasiada opacidad en la información, necesitamos que esos contratos públicos, que esos contratos sean públicos realmente. Necesitamos... Eso es lo que yo no creo que lo vayan a cumplir. Bueno, pero lo que te quiero decir que ahí está el punto, ahí está, digamos, señalado, y eso, repito, si lo leemos entre líneas, nos está confirmando la falta de
de transparencia que hay en este gobierno. Y el otro punto también que me parece importante es sobre el manejo de las reservas de liquidez de los bancos, ¿verdad? Es decir, ahorita está en 11.5 y el fondo se le está pidiendo que lo suba a 15. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Pues es sencillo. Nuevamente, corre el riesgo de que las tasas de interés de los préstamos suban, porque el Banco Central de Reserva va a tener ese fondo de liquidez al 15%, entonces los bancos lo resienten y ya no van a poder tener, digamos, mayor capacidad para poder otorgar préstamos, y esto lo que va a generar es justamente el alza en las tasas. Entonces, son implicaciones que van directamente a la clase menos protegida en este país. Hay despidos, van a haber recortes en la tasa de estos préstamos, y así cuando tú vayas viendo que esto funciona como una cascada, vas viendo las implicaciones. Entonces, cuando tú le puedes preguntar a un gobierno, tú saliste ganador o triunfador en este acuerdo, pues por supuesto te van a decir que sí, pero cuando vas viendo cada uno de los detalles, tú vas viendo que al final el pueblo salvadoreño es el que va a resentir todas esas recetas que el Fondo Monetario va a estar aplicando. Ambas partes han cedido en puntos. Inicialmente era la derogatoria de la ley del Bitcoin. Ahorita lo que van a hacer es que no sea obligatorio, que diga con claridad que se van a pagar los impuestos sin mencionar el desmontaje también que le ha pedido del archivo wallet, que si me dicen que eso no es importante, y que no se sigan adquiriendo esa cantidad de Bitcoin que se venían adquiriendo. A ver, y tú te dices, bueno, y todo lo que se invirtió, imagínate, en la implementación de este archivo wallet, ese dinero, ¿quién va a pagar ese dinero? ¿Quién es el culpable de ese despilfarro? Porque ¿cómo es posible que de un día para otro nos dijeron, en septiembre entra en vigencia esta ley y vamos a montar todos estos cajeros y toda esta infraestructura digital y física? Y ahora no, ya no. Y a ver, pero y las consecuencias, perdonen, pero legales de esas decisiones, ¿quién las va a pagar? Solo es, o sea que el dulcito es, ahí me castigan en elecciones. Yo creo que ahí logran... Solo quiero terminar lo que les estaba diciendo. Dime. Yo creo que hay un retroceso en ambas posiciones, ¿verdad? Con el tema del Bitcoin es una parte, y lo otro es que en realidad cada país que recibe un préstamo del fondo, y no estoy hablando de solo de El Salvador y de esta administración, sino que cada país que recibe dinero del Fondo Monetario Internacional viene aparejado a una restricción en el tema fiscal que termina golpeando a los más desfavorecidos, termina eliminando empleos, termina aumentando impuestos y termina haciendo un retroceso en las reivindicaciones laborales, como los contratos colectivos. No puede decir ni el fondo que completamente le dobló la mano al gobierno, pero tampoco el gobierno puede decir, mire, yo me le impuse al fondo, porque al final tienen más de año y medio de estar haciendo esta reestructuración. El propósito del otorgamiento de este financiamiento se basa en ciertas condiciones, una de ellas es la política fiscal, y dentro de ellas se menciona la reducción en la masa salarial, de lo cual